para que puedan aprovechar las tecnologías, las herramientas que hay. Una de las cosas más maravillosas de este libro yo creo que es que sabe aprovechar todos los recursos que tienen los estudiantes y los profesores, muchos recursos que son muy conocidos por las personas, pero no siempre tenemos la habilidad y la posibilidad, la capacidad para darles un uso académico, sistemático. Así que yo creo que este trabajo también representa de alguna manera una nueva forma que la academia tiene que explorar y fortalecer para vincularse para desarrollar actividades de aprendizaje que sean significativas para los estudiantes. Repito que para nosotros en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje es un orgullo esta actividad, y así que reitero las felicitaciones a la profesora Mónica Cárdenas y a todo su equipo por haber conseguido llegar a este momento en que podemos presentarle a toda una comunidad un fruto de mucho esfuerzo y de mucho cariño también por la enseñanza del inglés, por los jóvenes que están aprendiendo la lengua. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, Cristian. Entonces, ahora le entregamos la palabra a Mónica y su equipo de trabajo para que nos cuenten de esta brillante colaboración que han hecho. Adelante, Mónica. ¿Listo? Ya, bueno, primero que todo, es para mí un gran honor estar con mi equipo de trabajo en este evento, que reúne académicos, académicas, profesores de colegio, profesores en formación, no solamente de Chile, sino también de otros países latinoamericanos y europeos. Bueno, para contextualizar un poco el trabajo que estamos compartiendo el día de hoy, es importante resaltar que aunque la conceptualización del handbook se inició formalmente el 1 de abril de este año y se hizo en un tiempo récord de 5 semanas, es un trabajo que compila el esfuerzo y la experiencia ganada en los últimos 6 años de investigar comprensión oral a través del computador en el contexto chileno. También es el resultado de publicaciones individuales y colaborativas que se encuentran en revistas académicas de alto prestigio como Language Learning and Technology, Computer Assisted Language Learning, el ELT Journal y próximamente System. Para el handbook también es la materialización de la primera etapa del proyecto Fondesit regular, Task Design in Computer-Based Second Language Listening, en el que participan directamente los autores y que nos acompañan hoy. Kimberly Puentes, Paula Rodríguez, Belén Cáceres, Manuel Ríos, Claudia Aliaga y todos esos estudiantes de diferentes semestres de pedagogía en inglés de la PUCB. A este grupo se suman 2 estudiantes de maestría, Luis Alberto Reyes y Natalia Roldán, y la estudiante de doctorado en lingüística, Maja Soliman, quienes también colaboraron en estas etapas de revisión y de edición. Bueno, el handbook no es solo el resultado del trabajo mancomunado de los diferentes miembros de nuestro equipo de investigación, sino que también contó con el trabajo voluntario de 6 profesores en formación: Diego Belmar, Catalina Castro, Javiera Figueroa, Claudia Rodríguez, Moira Osandón y Marcel Guajardo, quienes pilotearon nuestras actividades y nos dieron alimentación invaluable. Además, contamos con la alimentación de 2 profesores de educación media, el profesor Robinson Aracena y Daniela Ramírez, quien en este momento nos sigue desde Nottingham. Gracias a su contribución voluntaria es que podemos entregar el trabajo que compartimos hoy, y a todos ellos de verdad muchas, muchas gracias. Para culminar con esta introducción, quiero destacar que una de las grandes directrices del trabajo que hacemos se basa en los lineamientos de la teoría Educational Engineering, que fue introducida por el Dr. Joseph Kolper de la Universidad de Antwerp. Y en esta teoría hay 3 objetivos personales que deben subyacer en el diseño de toda tarea de aprendizaje: meaningfulness, usefulness, and enjoyability. Meaningfulness se entiende como la medida en la que la tarea propuesta resulta en algo que sea realmente significativo para el estudiante. Usefulness describe la medida en que el resultado de la tarea es valiosa y de utilidad, no solamente para el alumno, sino también para los demás. Y enjoyability es la realización de esas 2 cualidades anteriores, es decir,
Saber que estás creando una tarea no solamente para tu satisfacción y aprendizaje personal individual, sino que a través de la tarea puedes servir y contribuir al aprendizaje de los demás. Yo diría que el handbook es precisamente eso, una aplicación directa de esta teoría que la encuentro bellísima. El trabajo es significativo, o el handbook es significativo dada nuestra pasión por investigar el listening. El handbook también es útil, no solo para nosotros como equipo de trabajo, sino que sirve para un gran número de profesores y profesores de idiomas que en este momento están haciendo sus clases remotas. Y finalmente, como equipo, nos produce un disfrute infinito poder compartir nuestro handbook y saber que probablemente va a ser usado para el beneficio de los estudiantes y profesores de idiomas. Yo creo que con esto cierra mi presentación y cedo la palabra a Belén, quien compartirá con ustedes un poco más acerca de las motivaciones que tuvimos al realizar este trabajo. Hola, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quería comentarles que me avisaron que el link no estaba funcionando, pero me parece que ya lo arreglaron. ¿Sí? Ya, ok, continúo entonces. Para contextualizar un poco cómo surgió la idea del handbook, es importante mencionar que la primera etapa de nuestro proyecto Fondesit regular incluía recolectar datos de estudiantes que estuvieran en primero medio. Sin embargo, debido a la situación nacional que surgió a partir de octubre del 2019, esta etapa se vio afectada y tuvimos que encontrar distintas formas de adaptarnos a las circunstancias, motivo por el cual resultaba primordial ganar acceso a establecimientos durante el primer semestre de este año 2020. Tomando en consideración la crisis sanitaria por la que está atravesando el país y que por supuesto empujó a distintas áreas a modificar sus formas de funcionamiento, dentro de ellas el área de la educación, la profesora Mónica empezó a preguntarse cómo, desde nuestra experticia y de nuestros saberes, podríamos contribuir. Si los establecimientos como el Liceo Santa Teresa de los Andes, Liceo José Cortés Brown en Viña del Mar, y Colegio Espíritu Santo y Liceo San Pedro de la Paz en Talcahuano tenían la disposición de tendernos a nosotros una mano, queríamos poder dárselas de vuelta. Como equipo no podíamos olvidar a los establecimientos que no nos cerraron las puertas el año pasado. Eso fue muy importante para nosotros, ya que nos permitieron el acceso y pudimos recolectar mucha información que nos fue de utilidad, que de hecho parte de esa información se utilizó para la misma creación del handbook. Entonces el handbook también se gestó como una muestra de gratitud hacia esos establecimientos. Finalmente, a medida que como equipo íbamos dándole más forma a nuestro querido handbook, notamos que la suma de nuestras competencias daba espacio para la creación a algo más grande de lo que originalmente teníamos pensado, y vislumbramos el potencial que tenía para ayudar a los profesores y profesoras que con tanto esfuerzo están tratando de proveer una educación de calidad a los estudiantes en estos tiempos muy difíciles. Así que a continuación, Kimberly les dará un recorrido por la estructura del handbook. Ya. Hola. Entonces, voy a continuar con la estructura del manual. Para ello, les vamos a compartir un PPT para que puedan seguir lo que voy a estar contando. Lo estamos preparando, ¿cierto? Ya, mientras se prepara, voy a decir que, bueno, el handbook lo creamos y estructuramos de tal forma que sea muy amigable y fácil de usar para los profesores. ¿Me escuchan? Sí, ya. Entonces así desde el inicio del manual, ustedes pueden ver que ofrecemos un listado de tutoriales creados por nosotros mismos y otros que fueron compartidos por profesores de la universidad, quienes nos dieron el permiso para usar sus tutoriales en nuestro manual. Los tutoriales fueron hechos para enseñar a utilizar las tecnologías como herramientas de aprendizaje
y cada uno tiene sus propios propósitos específicos, dependiendo de las actividades para las cuales fueron hechos. Luego de los tutoriales que presentamos, se encuentran con la introducción del manual, en donde se da una descripción, se explican sus objetivos, los objetivos del manual, su estructura y se dice cómo usarlo. Y esto es muy importante porque se les da una visión global de todo lo que contiene el manual, entonces así no se pierden, ¿cierto? Y así también es friendly para todos los usuarios. Bueno, y en sí, ahí están compartiendo la pantalla. Ya, la siguiente, por favor. Ya, súper. Entonces, como dije, ahí pueden ver ciertos tutoriales, introducción, y ahora en sí el pilar del manual son 6 capítulos. El capítulo número 1, que se llama What is Technology Enhanced Listening, contextualiza lo que es Technology Enhanced L2 Listening, describe sus características y ofrece algunas guías y pautas para el uso e implementación de opciones de ayuda, tales como transcript and captions. Luego el capítulo 2, el 3 y el 4, se enfocan en 3 áreas particulares del Technology-Based L2 Listening. Entonces aquí tenemos el capítulo 2, Working with Transcripts, el capítulo 3, Working with Captions, y el capítulo 4, Working with Collaborative Listening Activities. Y si pone la siguiente imagen, por favor, siguiente slide, ya. Cada uno de estos capítulos ofrecen una cantidad total de 24 actividades o lecciones, y hay 8 por cada área. Entonces, en cada uno de estos capítulos, las actividades sugeridas se dividen en 3 categorías relacionadas a 1. Actividades o lecciones que explotan los materiales sugeridos en los libros del Mineduc chilenos. 2. Actividades o lecciones que se alinean a los contenidos temáticos del currículum nacional chileno, pero que se desarrollan a través de material auténtico, es decir, audios y videos que fueron creados por y para hablantes nativos de inglés. Y 3, sugerencias de ejercicios encontrados en sitios en línea dedicados netamente a listening. Y ahí en esos 3 capítulos como se contempla todas las actividades que diseñamos y adaptamos. Si sigue la siguiente slide, por favor. Pasamos al capítulo número 5. Este está dedicado a los profesores y profesoras para que se animen a crear sus propios materiales. El manual ofrece sugerencias con respecto a cómo seleccionar el input, en este caso audios y videos, también cómo diseñar tareas, y finalmente las propiedades y características y restricciones de las plataformas online y social media apps que se usaron en el diseño de las actividades propuestas. Por ejemplo, Facebook, Instagram, Telegram, Discord, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy en día usan los estudiantes, ¿cierto? También Meet, Zoom, y así, Google Classroom, ya. Y hacia el término de nuestro handbook, como dice el capítulo 6, Additional Resources, el manual ofrece un listado de páginas web y otros recursos para que profesores y profesoras puedan utilizar o adaptar a sus clases, o también pueden ocuparlos como una fuente de inspiración para crear sus propios materiales. Ese es también nuestro propósito, que los profesores puedan crear sus propios materiales, ¿cierto? Y ya hacia el final tenemos los reconocimientos a nuestros colaboradores, como mencionó la profesora Mónica desde un principio, y terminamos con una invitación abierta a la comunidad educativa para que nos apoyen en nuestro proyecto. Y bueno, eso es todo relacionado a la estructura del manual, espero que les guste, y ahora los dejo con Claudia, quien les contará un poco acerca de cómo fue la experiencia como equipo en el desarrollo del manual. Bueno, primero que todo, hola a todos.
Como dijo Kimberly, yo les voy a hablar sobre cómo fue este proceso de trabajar en equipo y hacer este proyecto tan grande. Bueno, como mencionaba Belén respecto a nuestra motivación, un concepto muy importante fue el tema de la adaptación. Y nosotros queremos fomentar la adaptación a los profesores, pero también nosotros vivimos un proceso de adaptación súper grande mientras estábamos desarrollando este handbook. ¿Y cómo? Primero porque ustedes nos ven y la mayoría de nosotros, la mayoría de nuestro equipo, son estudiantes de pregrado. Sin embargo, estamos en etapas muy diferentes del proceso. Hay chicas que están en titulación, o Manuel y yo que estamos en las primeras prácticas. Entonces tenemos perspectivas del conocimiento que son súper distintas. Y eso funcionó como un elemento muy unificador porque cada uno aportaba desde su propia experiencia, desde sus propias habilidades. También lo que nos ayudó mucho fue que en este equipo se escuchan las opiniones de todos. No importa el conocimiento técnico que se tenga respecto a ciertas teorías, ciertos tópicos, sino que si alguno es mejor, no sé, con las herramientas digitales, aporta desde ese lado, otro aporta en la redacción, y todos vamos así construyendo el feedback. Además, nuestra metodología de trabajo fue muy horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que todos hicimos de todo. Creamos actividades, hicimos tutoriales de YouTube, incluida la profe, todos supervisamos el trabajo que hacía el otro y funcionó muy, muy bien. Sin embargo, como en todos los equipos de trabajo, ustedes saben que pueden existir ciertos conflictos, más aún que estamos en una modalidad remota y la comunicación es un tema muy, muy complicado. Tuvimos reuniones, sí, pero no es lo mismo que tener interacción persona a persona, pero lo importante es que todos estábamos entusiasmados, teníamos buena disposición y estábamos en un marco muy de respeto y muy de escuchar al otro, entonces pudimos sacar a flote el proyecto súper bien. También esto nos ayudó a darnos cuenta de que el éxito de cada uno de los miembros del equipo ayuda al éxito total. Entonces, cuando uno en particular necesitaba ayuda, ya sea con temas relacionados con el handbook, siempre estábamos ahí para apoyarnos, porque cada miembro es importante. Entonces, por último, yo les quería dar las gracias a mis compañeros por la buena disposición que tuvieron, por, no sé, el acogernos tanto, el escucharnos los unos a otros, en construir desde ahí, y por supuesto a la profesora Mónica por darnos la oportunidad de participar en un proyecto tan significativo para nosotros siendo todavía estudiantes de pregrado. Mónica, ¿quieres presentar Gracias, Claudia, dije. a los siguientes comentadores del libro? Sí. Continuamos con la profesora Janet Fonseca. Ok, hola, buenas tardes a todos, y mis primeras palabras también son para unirme a las felicitaciones por un excelente trabajo, un material sin duda que va a venir a ayudar en lo práctico, pero también en lo teórico y también en lo que significa no solo una habilidad lingüística, sino que en algo mucho más complejo. Y para hacer mi comentario del material, me gustaría poder enfocarlo en 3 niveles. El primer nivel tiene que ver con el desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva. El segundo nivel que quiero resaltar tiene que ver más con los aspectos pedagógicos. Y el tercero tiene que ver con algo que ya Claudia mencionaba, que tiene que ver con algo que en la literatura muchas veces leemos, pero que no necesariamente entendemos, y que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje.
así, estableciendo cuáles son mis 3 puntos, sobre el primero, creo que desde lo que Mónica y el equipo ha logrado poner en concreto, es una mirada muy distinta a lo que a lo mejor por muchos años se entendió era el desarrollo de la habilidad y la evaluación de lo que es el listening comprehension. Sin duda nos muestra en forma muy concreta cómo se puede focalizar la metodología centrada en el estudiante, cómo también usamos los recursos tecnológicos disponibles de una manera mucho más holística, porque tal como lo establecen ustedes en el libro, no solo se trata de utilizar recursos tecnológicos que podrían estarse los videos, cosas que están en YouTube o en cualquier otro website, sino que tiene que ver cómo usamos tecnologías para, efectivamente, lo que está en el nombre del libro, enhanced, cómo usamos esas tecnologías para permitir el aprendizaje. Y es un aprendizaje que tiene que ver con autonomía, es un aprendizaje que tiene que ver con lo social, aunque parezca raro decirlo cuando estamos hablando o utilizando tecnología. Yo creo que por muchos años se entendía el listening como una actividad muy pasiva, en algún momento también se le llamaba, ¿no es cierto?, los receptive skills, o passive skills hasta ese extremo, pero que en general era una actividad muy individual, era mi interacción con algo sobre lo cual yo no podía controlar, ¿no es cierto? Y típicamente eso producía un alto nivel de estrés en los estudiantes, tanto a nivel universitario como en los colegios, y al final era una experiencia más bien negativa, difícil, traumática incluso para algunos, porque estábamos focalizándonos solo en el producto sin mirar todo lo que significaban los procesos. Y creo que al hacer un foco, un doble clic de alguna manera en estos procesos a través de la tecnología, sin duda que convierte esta experiencia más bien única o personal casi en una actividad social de comunicación, porque yo soy capaz de interactuar con otro. Puede ser un elemento tecnológico, como puede ser usar las captions o transcripts, pero estoy interactuando, estoy tratando, ¿no es cierto?, de no ser solamente un receptor de una información, y no se trata solo, yo creo que eso también es una fortaleza, se aleja completamente de esto de solo decodificar, o de entender un listening como decodificación, sino que también como un complejo proceso de reflexión, donde yo también voy tomando decisiones. Por lo tanto, desde la lógica de la habilidad misma, creo, ¿no es cierto?, que nos pone en un nivel de una actividad de listening mucho más interactiva, mucho más reflexiva, ¿ok? Y que no solamente, me atrevería a decir que no solamente puede ser un elemento, el handbook en particular, un elemento pedagógico en colegios y liceos, sino que también dentro de nuestras mismas prácticas universitarias, y no solamente dentro de nuestra misma universidad. Creo que esa práctica de entender los procesos de una manera distinta es lo que hace un cambio importante y radical. Eso me lleva al segundo tema, que tiene que ver con el impacto en lo pedagógico. Sin duda que lo planteado en el handbook, en la metodología, las secuencias diseñadas y sugeridas, nos invitan, ¿no es cierto?, a entender también como un elemento lo que es el Universal Design for Learning. No todos entendemos al mismo tiempo, no todos tenemos el mismo background o un background cultural para entender, por lo tanto necesitamos estas help options que creo que van muy de la mano o se alinean muy bien con algunos de los principios del diseño universal de aprendizaje. Creo que en ese sentido también, y tal como lo mencionaba, hay un claro enfoque en el student-centered approach, claramente, ¿no es cierto? Y nos alejamos del teacher-centered, que hasta no hace mucho, y quizás hoy en día todavía,
es el profesor el que decide qué es lo que van a escuchar, cuántas veces lo van a escuchar y qué van a hacer con esa información. Hoy en día esa responsabilidad está en las manos de los estudiantes. Y yo creo que también en lo pedagógico se relaciona con esto, así como existe el concepto de my future self, existe yo creo aquí también a partir de esto, este es my English self, porque trabajar con options, con los help options, cualquiera de estas sea, pero en este caso a través de tecnología, me permite a mí tener mejores niveles de confianza, me permite trabajar la autonomía, y si yo tengo eso en lo pedagógico, me va a permitir abrir muchos más espacios de aprendizaje, que no solamente se van a traducir en una mejor comprensión auditiva, sino que se traducen en una mayor motivación para usar el idioma, para negociar cuando yo no entiendo algo, etc. Y el tercer nivel, y con esto cierro mi presentación, tiene que ver con lo que les decía, con esta comunidad de aprendizaje. Yo creo que el trabajo, más allá del producto, que sin duda tiene un valor en sí mismo, creo que hay otra gran fortaleza y un resultado maravilloso, que es un grupo de investigación. Es un gran semillero, creo que Mónica ha sido incansable en general, ¿no es cierto? Grupos de trabajo, grupos de investigación, y eso va más allá de lo a veces pedagógico. La investigación va de la mano de la pedagogía también, y creo que este semillero apunta también a competencias del perfil de egreso de los profesores que a veces aparecen un poco más desdibujadas o no claramente explícitas o son menos sistemáticas. Así es que los felicito por generar una comunidad de aprendizaje, y solamente quizás cerrar en el sentido de que esto no solamente es para la pandemia, yo creo que esto también es un gran instrumento, porque nuestras clases ya no van a ser las mismas, y vamos a tener que a lo mejor no solo mantenernos en clases online, pero sí vamos a tener que incorporar el concepto del flipped classroom, vamos a tener que incorporar la autonomía, ¿no es cierto?, en el trabajo autónomo de los estudiantes, así es que creo que esta es una gran contribución. Es contribución el producto, así como también el trabajo de equipo que ustedes generosamente nos han compartido. Así es que felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Janet, por tu intervención y por tus comentarios tan alentadores. Ahorita invitamos al profesor Robinson Aracena del Liceo Bicentenario. Y Robinson nos ha ayudado en muchas etapas, así que de verdad que es un gran honor que él haya aceptado nuestra invitación a ser uno de los comentadores del Handbook. Robinson. Sí, bueno, hola, gracias Mónica. Hola a todas y a todos. Bueno, voy a dar mis comentarios como docente, ¿cierto? He tenido la oportunidad de leer, revisar el material y también aplicar algunas opciones en mi sala de clase, en mi ambiente online que estamos hoy día. Sí, bueno, partir por ese punto, primero, entender que nuestras salas físicas, ¿cierto?, ya se han convertido en ambientes virtuales de aprendizaje, y el uso de la tecnología se ha promovido desde la actualización de las nuevas bases curriculares. Entonces, se ha vuelto indispensable, ¿cierto?, comunicarnos o utilizar hoy en día las tecnologías para llegar a toda la comunidad educativa. Y para eso este handbook, en mi experiencia personal, ha sido de mucha ayuda. De hecho, fue como el comienzo, cuando comenzó esta emergencia, fue cuando comencé a leer el handbook, y la verdad es que abrió mi mente mucho. Y entendiendo de que no todos contamos con la experiencia, ¿cierto?, en entornos virtuales educativos. ¿Ya? Por eso destaco la primera parte del handbook, donde hay acceso directo a los tutoriales, ¿cierto?, de plataformas de aprendizajes y aplicaciones. Ya, esto hace que sea más dinámico la lectura y el uso de este handbook, ¿ya? Porque no tengo que moverme a ningún otro lado, sino que en el mismo handbook tengo el acceso directo al tutorial. Eso me permitió también hacer más dinámica la lectura y adaptarme más rápido al libro. Luego, las recomendaciones previas que sugiere este handbook ya han sido de utilidad
han sido de gran utilidad, diría yo, para preparar este ambiente, este nuevo ambiente, ¿cierto? Antes de comenzar a trabajar en un entorno virtual, que muchas veces, quizás en el afán de buscar las mejores oportunidades, olvidamos, ¿cierto?, que hay una preparación previa, y gracias a este handbook que pueden obtener algunas recomendaciones y sugerencias. Destaco, ¿cierto?, como también mencionaba Janet, y coincido con el handbook, la interacción. Ya, esto me ha permitido que los estudiantes definitivamente se han motivado en el trabajo, han cumplido, han empezado y terminado su actividad, han fomentado su autonomía, y las opciones de ayuda, ¿cierto?, en conjunto con los ejemplos reales presentados en el handbook, han sido también muy valiosas para poder ampliar mi mirada, ¿cierto?, a los nuevos desafíos que enfrentamos. Y algo que no puedo dejar de mencionar, ¿cierto?, que esta es una investigación bueno, es que fue en nuestra ciudad también, en nuestros colegios, con nuestros estudiantes, ¿ya? Y se suma también a actividades, contextos escolares del Ministerio de Educación, que muchas veces como docentes en ejercicio, ¿cierto?, utilizamos poco o incluso a veces se desechan. Pero este handbook nos viene a dar una opción, nos viene a decir, bueno, también podemos trabajar de esta forma y volver este libro, texto escolar que a veces como docentes vemos aburrido, incluso los estudiantes, transformarlo en algo interactivo. También utilizando, ¿cierto?, las redes sociales que promueve el handbook, que incluso me llamó mucho la atención de no haberlo, como no me di cuenta también antes de utilizar, o quizás por el miedo a estar en el mundo virtual, también puede ser, de no compartir las redes sociales personales, bueno, la falta de experiencia, pero el utilizar las redes sociales, específicamente Instagram, las historias de Instagram, como lo propone Handbook, ha sido genial, ha sido muy valorado por mis estudiantes. Ellos me permite a mí hacer un seguimiento de su trabajo, ellos también ven las opciones, ven los ejemplos de sus compañeros, y ya llevamos 5 clases trabajando y 5 clases en Instagram, donde ellos pueden revisar todo el material. En conclusión también quiero compartir con ustedes, ¿cierto?, que la utilización de WhatsApp, que también ha sido interactivo, ha motivado y ha apoyado también a los estudiantes en la recolección, en el procesamiento y la comunicación de las evidencias, porque son aplicaciones que son familiares para ellos y que ellos están acostumbrados a utilizar. Así como mucho nos hemos dado cuenta que en realidad nuestros estudiantes no son nativos tecnológicos, sino nativos sociales, nativos de aplicaciones de redes sociales, ¿cierto? Quiero finalizar también para decir que creo yo, de acuerdo a mi punto de vista, que es un handbook súper inclusivo en el sentido del uso de las tecnologías, porque siento que está pensado para los profesores que están comenzando a utilizar la tecnología, pero también para los profesores que ya llevan tiempo trabajando en esto. Entonces, como que siento que es muy diverso, se podría aplicar a cualquier contexto. Es teórico, ¿ya?, y también práctico, con ejemplos contextualizados, que han sido, ¿cierto?, de utilidad, como le digo, para los desafíos tecnológicos que estamos viviendo. Y bueno, como les decía, también considera todos los niveles de usuarios tecnológicos. Eso por mi parte, ¿ya? Así que agradezco el tiempo y la posibilidad de haber podido participar en este proceso. Muchas gracias, Robinson. Y damos la palabra a Marcel Guajardo, que también nos colaboró en la etapa de retroalimentación. Marcel es estudiante de pregrado en nuestra carrera, que también está en su etapa de práctica final y quien se vio también enfrentado a tener que enseñar en línea. Entonces, Marcel nos cuenta desde su experiencia, ¿no? Buenas tardes. Sí, soy estudiante de último año, así que ya he hecho varias prácticas. He pasado por aulas muy diversas y por lo mismo quiero felicitar al equipo por este trabajo magnífico que han hecho, porque tomaron la iniciativa de iniciar esta tarea y en muy poco tiempo desarrollaron un manual muy completo y muy bueno, que es el manual que necesitábamos y no lo sabíamos, y que yo pienso que es una edición obligatoria para el portafolio de cualquier docente de inglés.
Algunas cosas ya se han mencionado, pero voy a recalcarlas desde mi experiencia como estudiante de pregrado, porque estoy como en una etapa híbrida, que estoy con un pie en la academia y también con un pie en las escuelas. En primer lugar, quiero destacar el capítulo 4, respecto a actividades de comprensión auditiva colaborativas. Tradicionalmente tenemos esta imagen, que es casi un chiste interno entre profesores de inglés de la radio, que pone el profesor o la profesora con un audio en acento británico, hablando de tomar el té a las 5, que es algo ajeno. Claro, ahora la radio se ha reemplazado por el computador y los audios por canciones, pero como dijo la profesora Fonseca, listening generalmente era una actividad individual. No obstante, en este manual se proponen actividades grupales, lo que ayuda a los estudiantes a desarrollar competencias que son útiles, sea que la clase sea presencial, pero sobre todo en línea. Se fomenta que los estudiantes tomen responsabilidad de su propio aprendizaje en la organización de las actividades y también desarrollen autonomía, lo que es fundamental ahora y va a seguir siendo fundamental en una modalidad a distancia. Obviamente siempre va a estar el profesor o la profesora guiándolos, pero ellos de a poco van a tomar la rienda de su propio aprendizaje, lo que es muy importante. También quiero destacar las plataformas que utilizaron. Generalmente se propone Zoom y Meet como plataformas de videoconferencia, o también se habla de, por ejemplo, CISO o Google Classroom como plataformas de enseñanza. Sin embargo, la pandemia dejó entrever algo que ya sabíamos, y que no somos un país europeo, y el acceso a un computador con internet para ocupar Zoom es escaso a nivel escolar, ni siquiera es generalizado a nivel universitario. Por lo tanto, que ellos propongan el uso de redes sociales, que son medios informales, da un paso importante hacia el acceso de la educación y hacia la justicia educacional, que hace mucha falta en nuestro país. Si bien tienen actividades que se plantean en el formato de Zoom o Google Classroom, de la forma en que yo los vi cuando revisé el manual, tanto en la parte de feedback como en la parte final, pienso que se pueden adaptar perfectamente a utilizar, por ejemplo, reemplazar Google Classroom por quizás WhatsApp, o reemplazar Zoom por Instagram, ese tipo de plataformas. Y hablando de plataformas también, los tutoriales que tienen sirven mucho para los profesores, porque muchos de los profesores que actualmente están enseñando se vieron sobrecogidos por utilizar plataformas digitales. La mayoría no son nativos digitales. Y los tutoriales están muy bien hechos, están paso a paso pensados en que quien los ve no es alguien que sepa usar, por ejemplo, Instagram o subir una historia de Instagram. Por lo tanto, para cerrar, quiero de nuevo felicitarlos, porque el manual recoge muy bien lo que es la enseñanza. Detectar un problema, buscar una solución, implementarlo, y no solamente implementarlo, sino que también dar paso a que quienes ocupan las herramientas puedan seguir desarrollando las ideas, porque al final del manual también tienen sugerencias para que los profesores adapten su listening y tienen checklists para ver, ok, voy a hacer esta actividad, tengo que tener esto, esto y esto que me falta y todo eso. Así que sugiero y recomiendo mucho que quienes estén escuchando y son pedagogos, por favor, revisen el manual y ocúpenlo. Yo al menos lo voy a hacer. Muchas gracias, Marcel. Muy bien, muchas gracias. De momento, en los comentarios de la transmisión en Facebook no hay preguntas. Quienes nos están viendo y escuchando nos pueden hacer preguntas por el chat de Facebook, pero sí hay una pregunta de Cristian González, a quien le doy la palabra para que la realice al grupo, ¿no? Bueno, quería a lo mejor meterme en algunas cosas que son más complejas o que son críticas, ¿no? Una de las cosas que nos pasa con el trabajo virtual, o que hemos vivido este último tiempo, es que uno tiene la sensación de que se trabaja más, que hay mucha demanda. Entonces, yo les quería preguntar cómo lo ven ustedes, o cómo se resuelve esta tensión entre el trabajo autónomo, la posibilidad de tener más trabajo autónomo por parte de estudiantes,
Y la innovación en el uso de tecnología, con la complicación que puede tener que demande mucho trabajo a un profesor, porque en el fondo lo que nosotros tenemos que velar es que todas las actividades sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Yo me imagino que un grupo de WhatsApp, por ejemplo, para hacer clases, puede ser tremendamente demandante para el profesor. ¿Cómo ven ustedes esa tensión que hay, que seguramente mucha gente que nos está viendo también se pregunta qué está pasando en nuestras actividades virtuales y cómo se resuelve eso? Te doy la palabra a alguno de los estudiantes y si no, respondo. Chicos, horizontalidad ante todo, ¿no es cierto? ¿No? A ver, bueno, sí, es cierto que es mucho más demandante, ¿cierto? Pero lo que nosotros tratamos de hacer con el handbook, pero hay un factor cuando hablamos en el uso de las tecnologías, es la la curva de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, lógicamente que cuando el estudiante se afronta por primera vez o está afrontado por primera vez a una nueva aplicación, esta es mucho más cognitivamente demandante que estar en un ambiente de aprendizaje donde él ya ha trabajado, ¿cierto? Entonces, primero que todo, nosotros lo que tratamos de hacer fue utilizar tecnologías que los estudiantes conocían, ¿cierto? Entonces, esa es como una de las primeras estrategias. El material, las estrategias y las plataformas que los estudiantes conocen, que aunque ellos no las hagan para uso, no las utilicen para uso académico, al menos ya la conocen, ya conocen los formatos que se utilizan y pueden hacer ese clic directo. Una vez que ya tenemos, digamos, esa parte cubierta, digamos, se liberan recursos cognitivos para poder trabajar más con el material, con el contenido que nosotros estamos proponiendo en general, ¿cierto? Entonces yo diría que si ustedes piensan también ¿cómo fue la situación de pandemia de nosotros? Yo no quiero decir que en este momento ya normalizamos todo, pero pensemos nomás en nuestra propia experiencia, ¿no? Cuando nos vimos afrontados a que teníamos que hacer las clases en línea, que teníamos que reunirnos y todo eso, era como mucho más agobiante todo, porque no sabíamos, no habían rutinas de trabajo, no habían lineamientos de cómo teníamos que hacer, había mucha incertidumbre, y eso exactamente le pasa al estudiante. Entonces, de lo que se trata con las tecnologías es de crear esas rutinas de trabajo, de crear esos espacios. O sea, muchas veces cuando estamos diseñando nos ponemos tan creativos, y esto fue, digamos, una discusión incluso que tuvimos con los chicos los coautores del handbook, que me decían, pero profe, ¿por qué no este colorcito? ¿Pero por qué no cambiamos esto aquí para que no se vea tan fome? Y yo les decía, no, cognitivamente es mucho más demandante cada vez que el estudiante inicia una pantalla o inicia un trabajo y tiene que empezar a buscar por dónde se tiene que mover. Entonces, esa es otra de las maneras. Y lógicamente que el trabajo en línea requiere mucho más esfuerzo cognitivo. Hay estudios que así lo muestran y en situaciones de pandemia o en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, peor. Entonces, yo creo que lo importante es rutinas de trabajo, rutinas de esto para ver cómo, y para que, como dices tú, también sea sostenible en el tiempo. Porque, claro, la primera vez que tú haces una actividad, que diseñas una sección de trabajo, es muy difícil porque no tienes a tu favor la novedad para el estudiante, pero tienes algo que no te cuenta a tu favor, que es el desconocimiento. Entonces, a medida que va pasando, yo creo que se va mejorando esto. O esperemos, ¿no? Yo quería decir algo. ¿Ya? ¿Sí? Que es un paso importante que tenemos que dar desde darle autonomía, ¿cierto? Y controlar al estudiante, porque generalmente los estudiantes, por la experiencia que yo he tenido en los colegios, ellos como que no se sienten capaces de controlar su propio material, de tomar decisiones con respecto a eso. Entonces acá nosotros le damos
la oportunidad de que ellos interactúen directamente con el material, con el audio, con las opciones de ayuda, y eso es súper importante. Entonces, es otro tipo de desarrollo cognitivo que le estamos enseñando al estudiante para que que lo desarrolle, ¿cierto? Que crezca. Y por otro lado también el handbook, nosotros entregamos actividades realizadas, creadas, diseñadas. Entonces, el profesor, la profesora puede adaptarlo, ¿cierto?, al contexto, pero nosotros ya le damos algo estructurado que el profesor puede seguir, entonces consideramos que quizá eso puede atenuar un poco tanto el trabajo que ellos tienen. Entonces, esa fue nuestra mentalidad al tiro, de que tenemos que entregarle todo al profesor, ¿cierto?, al estudiante también, que sea guiado, estructurado, pero al mismo tiempo nosotros los motivamos a que también ellos puedan crear sus propios materiales, los profesores y profesoras, ¿cierto? Eso. Janet quería decir algo también, ¿no? Sí, muchas gracias, Hugo. Y atender un poco a la pregunta que hace Cristian, a un poco también a modo de reflexión y quizá un poco saliéndonos del tema principal que es el handbook, pero creo que a partir del material podemos también sacar esta reflexión. Sin duda que es demandante el trabajo en línea, y yo creo que por eso también el handbook es una respuesta, porque de lo contrario era tratar de nadar en un gran océano sin saber si efectivamente lo que puedo saber nadar o flotar me iba a servir para realmente cruzar lo que yo necesitaba, y necesito entonces algunas herramientas, y en ese sentido el handbook nos da una suerte de piso, una suerte de ayuda, ¿no es cierto?, para seguir adelante en este desafío. Pero tal como lo han mencionado, creo que si no tenemos una visión de darle sustentabilidad tanto al handbook como a nuestras propias experiencias de práctica, sin duda que todo el esfuerzo va a tender a desaparecer y a disgregarse. Por lo tanto, yo creo que también comparto lo de Mónica al decir que estamos en una curva de aprendizaje que es muy inclinada. Estamos, yo creo que todavía en una curva en que las tecnologías y cómo nos planteamos pedagógicamente frente a ellas, estamos en un periodo de búsqueda y de respuestas que todavía a lo mejor no son al nivel óptimo que nos gustaría llegar. Y aquí lo asocio con el concepto de sustentabilidad. Yo creo que aquí también lo importante es todos estos aprendizajes nos debiera llevar también a tener nuestro propio handbook. Yo creo que esa es también la gran invitación, porque yo creo que a través de todas nuestras experiencias de clases virtuales hay cosas que hemos informadamente hecho, otras han sido un poco de ensayo y error, pero lo importante es llevar el registro de qué es lo que ha funcionado y de qué cosas no han funcionado. De manera tal que cuando tengamos que replicar o continuar con nuestros cursos, podamos hacerlo sin tener que estar pensando que estamos partiendo siempre de cero. Y creo que tener este ejercicio, que es un poco lo que ha hecho el equipo, ¿no es cierto?, de buscar sus propias prácticas, de levantar cuáles son las necesidades y cuáles podrían ser fuentes de acceso a la información, creo que es lo que al final da el sentido de agencia. La autonomía tiene que ver con decir, aquí hay un formato, aquí hay una presentación de cómo yo puedo hacer las cosas, está mi propia experiencia y yo tengo que hacer que haya un diálogo entre lo que el handbook me presenta y lo que es mi contexto y es lo que es mi teacher self, es como yo me veo como docente. Entonces, si logro hacer esa conexión, voy a tener sustentabilidad y voy a tener también el sentido de agencia. Creo que si no tenemos eso, el handbook pierde la vitalidad y pierde el gran objetivo que es lo que busca. No es solamente dar pasos y recetas, sino que también la idea de cómo nosotros lo interpretamos, cómo le damos vida a este diálogo, y creo que esa reflexión es la que también nos va a permitir tener un segundo semestre quizás menos demandante, en el sentido de que vamos a haber ya adquirido una práctica reflexiva de cuáles han sido nuestros aciertos y desaciertos en este primer semestre. Eso es lo que quería contribuir. Gracias. Gracias, Janet. Bien, no sé si hay más preguntas, comentarios
de los comentadores, del equipo que elaboró este handbook. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Yo tengo una idea. A mí me parece que también puede ser una buena opción, yo lo planteo como una idea solamente, de que tal vez, o sea que a lo mejor es algo que va a suceder espontáneamente, ¿no? Que van a recibir retroalimentación y se va a poder reformular o agrandar, hacer crecer el handbook, pero también puede quedar se puede articular a través de un sitio web donde estas actividades estén disponibles y también la retroalimentación. Me imagino que este es un primer paso y que seguramente a muchos de ustedes se les abrió el apetito de hacer otras cosas que están vinculadas con esta iniciativa. No sé si ustedes tienen alguna proyección al respecto. Belén, quería decir algo, ¿no? Sí, pero no es en respuesta a lo que estaba diciendo Cristian. En respuesta a lo que estaba diciendo Cristian, bueno, sí, y, nosotros pensamos también en crear estas actividades a través de página web. Eso fue también, lo estuvimos considerando, pero también estuvimos pensando en este concepto de justicia social del que nos habló ayer Marcel, y que ha sido aparentemente introducido por la profesora Catarina Glass, una colega nuestra, de cómo los colegios en Chile y en general en Latinoamérica, no todos tienen las mismas condiciones y los mismos recursos, ¿cierto? Entonces crear una página web en donde se acceden a las actividades y a las lecciones, pero que no llega a la mayor cantidad de personas, no tiene o sea, en este momento no tenía sentido. Puede que en el futuro sí lo tenga un poco más, y de hecho nosotros como equipo de investigación, con los miembros del equipo de investigación anterior, teníamos una página web, o tenemos todavía una página web que utilizamos para propósitos de investigación en especial. Pero sí, hay muchas oportunidades de trabajar. Por ahora, página web lo vamos a explorar, pero creo que el objetivo del handbook se cumplió, que pudiéramos tener la cobertura que queríamos a los colegios, en todo Chile particularmente. Yo también lo compartí con algunos colegas en Colombia, que fuera lo suficientemente inclusivo y que lo pudieran utilizar tanto personas o tanto instituciones que cuentan con recursos como instituciones que no cuentan con recursos, con estudiantes que, por ejemplo, solamente tienen acceso a redes sociales o a un celular desde su casa, o sea, que tienen toda la posibilidad, no lo queríamos cerrar solamente hacia un grupo. Entonces, yo creo que en este momento el handbook está cumpliendo su objetivo. ¿Qué viene más allá? Vienen 3 años de investigación, donde vamos a proponer los lineamientos basados en investigación, porque esto que construimos fue basado en entrevistas que nos dieron nomás 4 colegios, pero todavía tenemos 4 colegios más con la opinión de estudiantes de primero medio en varias sesiones, que nos van a decir cómo o qué características o qué ideas deben ponerse en el diseño de esas tareas, también teniendo en cuenta la teoría que yo mencioné en la introducción de mi charla, ¿no? Entonces, sí, son 3 años más, esto apenas empieza. Sí. Bueno, ahora sí, lo que yo iba a comentar es más que nada como para darle un poquito un cierre a este lanzamiento, y tiene que ver con incentivarlos a todos y que incentiven quizás a los profesores que conozcan a utilizar, a echarle un ojo al handbook, a ocuparlo, y ya que creo que algo que no hemos mencionado aún y que es algo muy lindo del handbook es que no solamente sirve, o sea, no solamente sirve para ver las actividades que hay ahí, para utilizarlas, sino que
algo que se menciona en los primeros capítulos del handbook, es que les puede generar muchas ideas, les puede Inspirar. hacer inspirar para que ustedes adapten y modifiquen. Es un material muy bonito, es un material que se hizo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y pensando en y tomando en consideración muchas cosas. Como decía la profesora Mónica, no fue solamente que lo pensamos en un contexto en específico, sino que fuimos más allá, y yo estoy segura que como cada profesor conoce mucho mejor su propio contexto, puede ideárselas e ingeniárselas como lo han hecho toda la vida los profesores para modificar ese material y para utilizarlo. Así que anímense, mírenlo, es un muy buen material y fue hecho con mucho cariño y pensando en nada más que ayudar. Muchas gracias, Belén. No sé, Mónica, si queda algo en el tintero para aportar más, desarrollar alguna idea, o si tú No, decides, yo ya creo vamos que con cerrando eso esta presentación. no sé, Paula, Manuel, Alberto, Natalia, si ustedes quisieran contribuir algo, no sé. ¿No? Darle las gracias a todos los espectadores, porque igual nosotros teníamos un poco de temor cómo iba a resultar esto, y igual bacán que haya tenido tan buena recepción. Eso significa que igual nuestro trabajo, igual algo cumplió su propósito, porque aquí tenemos 59, 60 personas, así que muchas gracias, y nada, eso. Muy bien. Entonces, agradecemos nuevamente a Cristian, a los comentadores de este gran trabajo, y por supuesto felicitamos una vez más, antes del cierre, a Mónica y todo su equipo de investigación por esta valiosa contribución que han hecho, y desde la Coordinación de Vinculación con el Medio, prontamente los estaremos invitando a otras actividades y también presentaciones de libros o de otros materiales didácticos o pedagógicos. De momento, entonces, dejamos esta presentación hasta acá. Que estén todos muy bien y que tengan un muy buen fin de semana. Adiós a todos. Ya, muchas gracias. Ya, Adiós, gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Feliz. Ya pasaste. Ya. Sí. Ahora ya estamos solo en Zoom. Tomemos té. Estamos offline. Muchas gracias. Probablemente está la grabación, ¿cierto? Va a Sí, quedar la grabación. ahora que se termine de descargar en el computador, se la envío a todos para que la tengan. Ya. Bueno, Ya, bueno, gracias. vayan a Muchas celebrar. gracias. Vayan a Chao, celebrar. muchas gracias, Janet. Gracias. Muchas gracias, Que Robin. estén muy bien. Chao, Felicidades gracias. nuevamente. Felicidades. Sean todos, chicos. Muchas Cuídense. gracias. Foto, Natalia. Muy La buen foto. trabajo. La foto. La foto, Ya. ¿Quién sacó la foto? no sé quién se anima. Paula es la que le gustan las fotos. Pero que estoy en el celular, no los veo, no los puedo ver a todos. Ya, Tienen yo puedo que hacer sacarla, la- yo puedo La sacarla. captura de pantalla. Salió muy Captura bien. pantalla. Ya, yo les Una aviso. captura de- Rodney. Tienen Ya, que hacer la 1. captura de pantalla mejor. Sí, eso Ya, hice. listo. Eso estoy haciendo ya. 1, 2, 3. Ya, listo. Ya, gracias. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, buenas noches. Buen fin de semana, chao. Igualmente, gracias.